¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida, bienvenido. Esto es Soluciones. Hoy es martes legal. Y hoy hablamos del enfoque de los derechos humanos en la gestión municipal. Sí, ya sé que le puede sonar muy elitista el nombre, pero es tan importante que entienda usted a qué tiene derecho en su municipio y en la gestión que éste hace de las políticas públicas, las obras y la asignación presupuestal que incide en su colonia, en su casa, en su banqueta. Y pues para aquellos que pertenecen a los cabildos, acá también, para los que son agentes y subagentes municipales, aquí también tendrán asesoría legal. Quédese con nosotros, esto es Soluciones, martes legal, comenzamos. Muy buenos días, bienvenidos a su espacio que es Soluciones en el martes legal precisamente. Y bueno, pues le recuerdo nuestras líneas de contacto. Usted debe estar al pendiente. Si está trabajando, haciendo alguna otra actividad, por favor ponga mucha atención. Esto le va a interesar para el desarrollo de usted como ciudadano y también de su familia. El enfoque de los derechos humanos en la gestión municipal, y a partir de este momento usted se puede comunicar con una llamada al 842-3500. Ahí nuestras compañeras en recepción van a estar tomando sus llamadas, sus dudas, cualquier pregunta, comentario que usted tenga. Es más, si tiene un caso que quiera presentar con respecto al tema del día de hoy, usted también lo puede exponer y con muchísimo gusto nos van a hacer llegar esas llamadas aquí al estudio de Soluciones. Si prefiere hacerlo desde la comodidad de su teléfono celular, sabemos que hoy las aplicaciones están en el día a día de todos, en la vida cotidiana. Bueno, pues está la línea de WhatsApp de Soluciones. Nuestro número específico únicamente para Soluciones es el 2283 13 97 86. Se lo voy a repetir en lo que usted toma lápiz y papel o lo apunta. Es 2283 13 97 86. Y a partir de este momento puede comunicarse con nosotros. Mi compañero Mario junto con el invitado estarán platicando del tema y también resolverán sus dudas y sus comentarios. Voy contigo, Mario. Muchas gracias, Fey. Le doy la bienvenida al maestro Jesús Octavio García González. Bienvenido, Jesús. Hola, Mario, ¿cómo estás? Octavio, ¿cómo estás? ¿A todo dar? ¿Tú? Muchas gracias por invitarme. No, a ti por aceptar estar con nuestro auditorio para darle soluciones a un tema que, pues sí, tiene una nomenclatura, tiene un título, pues sí, de estos sí, como medios complicados para todos, pero que tiene que ver con algo bien importante. En este mes se tienen que aprobar los presupuestos para el próximo año de los ayuntamientos de Veracruz. Así es. En el pasado, yo no sé ahora qué tanto, ya ves que los planes y programas y luego los presupuestos, pues nomás les daban copiar y pegar y les subían unos pesos y ahí se iba. Y entonces la planeación de las obras, por pequeñas que éstas sean, una lámpara, una pavimentación, una banqueta, un drenaje, un servicio de agua potable, una ruta de servicio urbano, todo tiene que ver con los derechos humanos de las y los habitantes. Y luego nos conformamos cuando nos dicen, pues no hay lana, entonces no se va a poder hacer, ahí te aguantas. Ok. No, ahí hay un tema, ¿no? Claro. Entonces, para no obviar, dame chance de entrar primero con lo primero. Cuando hablamos de enfoque de derechos humanos en la gestión municipal, ¿de qué hablamos? Y ya de ahí, si quieres, nos descosemos. Ok, bueno, en primer término, hay que establecer una base sobre qué son los derechos humanos, ¿no? Algo que hoy en día está de boga, cualquier persona habla de derechos humanos, pero de manera muy elemental. Los derechos humanos, ¿qué son? Bueno, son todos aquellos derechos inherentes a la persona. Por el simple hecho de ser humano, tú ya lo tienes. Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la salud, ¿no? La libertad de expresión, son derechos que por el simple hecho de ser humanos ya los tenemos, ya son nuestros, ya son derechos. Pero no los exigimos, ¿sabes? Lamentablemente no los exigimos porque a veces desconocemos inclusive el contexto en el que los podemos exigir. Por ejemplo, el párrafo 3º de la Constitución
dice que todas las autoridades del país, el párrafo tercero del artículo 1 de la Constitución, que todas las autoridades del país, es decir, las autoridades federales, estatales y municipales, están obligadas a protegerlos, respetarlos, garantizarlos y promover los derechos humanos. Pues ¿No? O sea, Pues todo- mira, no nada más muchos no lo sabemos. Me queda claro que las autoridades, no quiero decir todas, pero muchas, sí les vale bolillo el articulillo, ¿no? Lamentablemente sí, o sea, sí, como tú dices, les vale esa Entiendo que el desconocimiento hace que no lo exijamos y para muchas autoridades es muy cómodo porque entonces tú no sabes que te estoy violentando. Luego Por entonces supuesto. no hay una sanción para mí ni una obligatoriedad y ahí me la llevo. Por supuesto, por supuesto. Y peor aún, algunas autoridades exigen que de manera específica se encuentre en una ley, o sea, en una ley determinada acción que ellos deban de realizar, aun cuando no se No, pero encuentre. la Constitución se los mandata. Así es, la Constitución lo mandata. Pues ya más si para la arriba no hay. Constitución lo ordena, ya no hay más allá. Por supuesto, pasó? no necesitas No. una ley para que ellos por sí protejan, promuevan, garanticen Claro. y respeten los derechos humanos. Claro. ¿No? Inclusive, por ejemplo, tu derecho al patrimonio. Una vez que tú tienes un salario, ese salario está protegido por el principio de irreductibilidad. ¿Eso qué implica? Que no puede disminuir. Que no puede disminuir. Y seguramente muchas de las personas que en este momento nos están viendo conocen casos donde en los trabajos, en el servicio público, les disminuyeron de un año para otro su salario. Bueno, esa es una violación de derechos humanos. Quiero llegar ahí en un momento más, pero antes de eso, antes de llegar ahí, yo creo que a algunos regidoras les puede interesar, ¿no? Porque tiene mucho que ver sobre todo con, Claro. digo, a todos y a todas, pero me brincan aquellos ayuntamientos que dicen, es que ahora vamos a ser austeros y nos vamos a bajar el sueldo. Y habrá quien no esté de acuerdo. O el alcalde o la alcaldesa que le cae gordo o gorda al regidor o la regidora, y entonces le dice al tesorero, me le bajas el sueldo a ese porque me cae gordo, ¿no? Ok. Pero déjame caer allá en un momentito más. Antes déjame entrarle primero a lo primero. ¿Qué pasa con los derechos humanos de las personas cuando en un ayuntamiento se hace el presupuesto para las obras? Déjame ir a lo más básico, si quieres, en tu experiencia, ayúdame a entender lo más complejo. Es decir, y quiero partir del punto de vista de que no hay lana que alcance para todo. Eso obliga entonces a jerarquizar, a priorizar las obras. Pero necesariamente al hacer eso, necesariamente, voluntariamente o no, ya violentaste los derechos humanos de las personas. Por ejemplo, una calle que tiene 20 años allí, que es puro lodo, ¿no? Que son lagunas cuando llueve, que son además foco de enfermedad, que apenas si tiene banqueta, y han pasado en tu municipio 4, 5, 6, 8, 10 alcaldes y alcaldesas y no te la pavimentan, con todas las consecuencias que esto trae. Y entonces te dicen, no puedo hacerlo porque fíjate que no tengo dinero para eso. ¿Me están violentando un derecho humano? ¿Y cómo lo puedo exigir? Sí te lo están violentando, pero hay que decir algo a favor del Estado o a favor de los municipios. Nadie está obligado a hacer lo imposible. Es decir, es verdad que no existe presupuesto que alcance para resolver todas las necesidades de manera inmediata de la ciudadanía. Sin embargo, la Ley Orgánica del Municipio Libre, que rige para el Estado de Veracruz, sí señala de manera específica la obligación de todos los municipios, a través de sus ayuntamientos, de escuchar a los agentes, subagentes municipales, comisariados municipales y jefes de manzana de manera previa a que ellos armen sus presupuestos. ¿Y eso pasa? Yo creo que a los jefes de manzana ni los pelan, digo, con todo respeto. Ni a los jefes de manzana, ni a los comisarios, ni a los agentes, ni a los subagentes Ni los municipales. pelan, ¿no? El problema es que no se hace.
Digo, excepcionalmente habrá algunos municipios que sí lo realicen conforme señala la ley, excepcionalmente, pero en la experiencia que nosotros tenemos en el ámbito de litigio contra algunos ayuntamientos por violación precisamente de derechos humanos, por lo que conocemos nosotros es que no hay ayuntamientos que cumplan de manera cabal, punto por punto, con la ley orgánica del municipio libre. Entonces, ¿cómo conciliar esta parte presupuestal? ¿Cómo gestionar, pues, la obra municipal, la política pública municipal, respetando los derechos humanos? ¿Cómo la concilias? Bueno, en origen, la autoridad municipal debe de cumplir con lo que dice la norma. Eso es lo que tiene que hacer la autoridad municipal. Pero también la autoridad municipal te va a decir, pero no me alcanza. Pero el otro, el ciudadano, debe de exigirle. Es decir, no te puedes quedar en tu casa, el ejemplo que tú ponías, otra vez este año no me hicieron la calle. Ah, bueno. Y está bien. O sea, y ya me quedé yo y así. se queda en una tarde de cervezas en la esquina con la flota. Pero ya me dijeron que para el siguiente año la van a hacer. Ahí se va a quedar. Está bien. Y así te pueden llevar 4, 5, 6. Se puede acabar la administración municipal, llegar una nueva y el primer año te dicen, no te preocupes, nosotros sí te vamos a cumplir. Como siempre. ¿No? Efectivamente, Sí. como siempre. Sí. Y transcurre ese año y te dicen, no, mira, es que apenas vamos llegando, el presupuesto nosotros no lo hicimos, lo dejaron ya elaborado, lo dejaron ya hecho. Claro. Pero para el siguiente, ¿qué crees? No, tenemos otras colonias, otras comunidades, otras localidades que priorizaba más hacer eso que lo tuyo. Y aquí hay algo muy importante, que la participación política no se agota con el hecho de ir a votar. Sino darle seguimiento. Claro, tú vas a votar y de ahí a las autoridades, así ganara el candidato por el que tú votaste o no ganara ese y ganara una opción política distinta, bueno, a nuestras autoridades nosotros debemos de exigirles, porque si no les exigimos a ellos, entonces de algún modo consentimos la falta de acción o la falta de obras. Ahora, está bien, hay que exigirles, y yo estoy de acuerdo. Somos muy apáticos los mexicanos para participar de estos temas, pero hay que saber exigir. Es decir, yo sigo creyendo en que hay que hacerlo en los cauces legales, y ahí es donde nos atoramos. Lo más fácil es una manifestación, cerrar el tráfico, gritar consignas, poner unas mantas. No digo que no, pues cada quien, pero no es más efectivo si hay una ley que contempla que hagas determinadas cosas, hacer una denuncia legal para que entonces siga su curso. Y entonces la pregunta, Octavio, es, ¿qué hacemos? Sí, ¿Qué hacemos los vecinos de esta calle que no quieren pavimentar desde siempre y que nos surge? Ya nos vamos a reunir, ¿y qué hacemos? Mira, respecto a la defensa de derechos humanos, aplican dos juicios, ¿sí? En este caso particular que tú estás comentando, ¿qué es lo que necesita hacer la ciudadanía? Bueno, reunirse, organizarse y interponer una demanda de amparo. Pero ¿estás de acuerdo que no todos sabemos interponer una demanda de amparo? Por supuesto. Ahí es el tema, ¿no? Ahí es donde entramos nosotros, los especialistas jurídicos, que sí sabemos construir un documento que a la postre llevará a que se obligue a la autoridad municipal a resarcir la omisión que ha cometido. Digo, en este caso sería una omisión, la omisión de no llevar obra pública al espacio donde yo vivo, ¿no? O al espacio donde 100, 200, 1000, 1 millón de ciudadanos vive. ¿Y qué pasa si además de eso no hay una unidad deportiva cerca para el libre desarrollo y sano desarrollo de la comunidad, o un espacio para la cultura y las artes? ¿Cuál es el alcance de estos derechos humanos que ya nos explicabas que tienen, por lo que entiendo, que verse reflejados en los presupuestos? Presupuestos en los que la ciudadanía prácticamente no participamos y, si me apuras, ni conocemos. Sí, así es. Mira, este tramo en el que se mueven los derechos humanos es amplísimo. Por ejemplo, existe un derecho humano que es al mínimo vital. ¿Eso qué implica? Que el Estado te debe de garantizar los elementos mínimos
para que tú puedas subsistir. ¿Qué son? ¿No? Que son, por ejemplo, el salario mínimo, en teoría, No, pues que eso alcanza ni pues, sobrevive para vivir, siquiera. ¿no? Pero bueno. ¿No? Ok, el salario. ¿No? El salario ¿Qué más? mínimo, tu derecho, tu propio derecho a la salud, el acceso a todas las, a las instituciones de salud, Ajá. ¿no? En teoría lo tenemos. Y la otra, a una vida digna. ¿Qué es eso? ¿No? ¿Tú qué entenderías, Mario? Es que es muy ¿No? amplio. ¿Tú qué Es decir, entenderías por vida digna? Lo que vida digna puede ser para mí, puede no serlo para ti, no puede ser para quien me escucha. Pero el tema es, en la gestión municipal, ¿qué es lo que sí deberían de estar haciendo los ayuntamientos para respetar los derechos humanos de sus gobernados? Ok, en principio yo creo que respecto a la gestión municipal, ¿qué deberían de hacer? Primero escuchar a los ciudadanos, ¿no? Que es Ya algo empezamos mal. complejo, difícil, porque en la experiencia que tenemos, una vez que se ocupa el cargo de elección popular, muchos de los que ocupan el cargo se olvidan, ya no regresan otra vez a los espacios donde se encuentra la ciudadanía a preguntar qué es lo que necesitan, qué es lo que hace falta, qué es lo que se requiere en determinada comunidad. En principio, eso es lo que deberían de hacer las autoridades. Eso deberían de hacer las autoridades. Y después, organizar de tal modo que a todos, aunque sea un poco de mejoras, nos toque. Tú decías, a ver, yo quiero una cancha de fútbol, ¿no? Ok, si lo quiere la comunidad y eso se le hace útil, adelante, puede tener una cancha de fútbol. O podría solicitar al ayuntamiento para que en su plan de obras se incluya para el siguiente presupuesto. Y si pasa al revés, Mario, por ejemplo, si el ayuntamiento considera que en la comunidad X, en la colonia tal, se necesita una cancha de fútbol, cuando en esa colonia ni siquiera hay el servicio de drenaje. Vuelvo, pues estás afectando mis derechos humanos porque no me estás dando vida digna. Entonces, y yo te lo puedo esgrimir. Es decir, vida digna para mí es tener los satisfactores básicos: agua potable, luz, drenaje sanitario, recolección de basura, un acceso a mi vivienda y pues que ese acceso no me provoque problemas de salud por supuesto. o riesgos de accidentes. Pero la obra de un drenaje no es tan glamurosa, no se ve. De acuerdo. El drenaje pero va violentas enterrado, mi derecho humano. pero una cancha de fútbol puedo justificar que cuesta 4, 5, 6, 7 millones de pesos, es decir, inflar los valores y bueno, pues ahí se da... No, pero esos casi no inflan los valores. Se da un aspecto importante Ahora, que hay que evitar en la pero el tema aquí administración es, pública municipal. oriéntanos con soluciones. A ver, entendido esto, nos decías hay que demandar, Digo, en un extremo tenemos que que demandar. demandar, por supuesto. pero también podemos ir a la autoridad municipal y exigir, pero Sí. no exigir por exigir, sino en base a. Sí. Entonces, si nosotros podemos tener una reunión como vecinos con el director de obras, con el secretario del ayuntamiento, pues si acaso tuviéramos suerte con la presidenta municipal o el presidente municipal de nuestro municipio, ¿qué nos sugieres esgrimir como argumento de derechos humanos para que esta exigencia, llevada en el mejor buen plan, sea atendida por la autoridad municipal? Bueno, en principio, la propia ley orgánica del municipio libre lo estipula, ¿no? Los ciudadanos deben de ser escuchados previo al armado del presupuesto. De acuerdo, pero ¿no? Eso- ¿cómo fundamentarlo? Es decir, déjame ponerlo de esta manera. No decirle solamente, oye, alcaldes, que tenemos 20 años que no nos pavimentan, ya paviméntanos, ¿no? Pues sí, te va a decir, espérame, porque... No. ¿Qué argumento le puedo esgrimir que tú nos puedas dar hoy, Octavio, para que tenga contundencia en el reclamo? Ok. La mayoría de las autoridades, no solamente las municipales, todas, violan un artículo de la Constitución y un párrafo de la Constitución. ¿Vale? Ese es tu principal argumento. Primero, que tú tienes una serie de derechos humanos a tu favor, ¿no? Entre los que estábamos comentando, el derecho a la salud, el derecho a una vida digna. De ahí desarrollamos que entonces tienes derecho a que te hagan una obra que va a beneficiar o va a ayudar al desarrollo
al desarrollo de la comunidad, al desarrollo de los ciudadanos. En origen tienes esa parte. Y luego la obligación que existe a través del artículo primero, en el párrafo 3, que la autoridad tiene la obligación de respetar, promover, garantizar los derechos humanos. Pero aún más allá, a ver, que nosotros vivimos en un sistema democrático, Mario. ¿Qué implica eso? A ver, la democracia no se acaba en aquella frase que muchos de nosotros conocemos, que la democracia es el gobierno del pueblo del pueblo por y para el pueblo, ¿no? No. La Constitución, nuestra Constitución, da una excelente definición de lo que debemos de entender por democracia. Y el artículo 3 reza que la democracia debe entenderse como un sistema de vida basado en el constante mejoramiento económico, social y cultural. No, pues está muy bonito, pero el asunto es que eso muy bonito pues no aterriza en nuestras comunidades. Claro, pero son tus argumentos que uno puede expresar ante la autoridad municipal. A ver, tú estás obligado a hacer eso, tú estás obligado a mejorar mis condiciones de vida. Es que ese es el tema. Estás obligado ¿Con qué lenguaje? a eso. Porque los alcaldes son pues, las autoridades más cercanas, las alcaldesas y los alcaldes. Entonces, generalmente el pueblo les habla pues muy, ¿no? O sea, no llegan, señor presidente, óyeme, no, yo te dije que tú prometiste. Entonces llega a decirle, a ver, presidente o presidenta, me estás violentando los derechos humanos porque no me estás dando acceso a una vida digna, ¿no? Estás violentando la Constitución y en base a eso te exijo que incluyas en tu programa de obras. A lo mejor no me vas a pavimentar los 500 metros de calle, pero empieza con los primeros 100. Sí, por supuesto. Vele metiendo, ¿no? Que se vaya viendo que la autoridad tiene al menos el interés de, como tú decías, tratar de darle a todos. Y ahora, si no se da esa reunión, se puede hacer por escrito. Esto mismo que tú estás comentando. Y ya te sirve para una posterior demanda. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Se puede hacer por escrito. Y además, la autoridad está obligada a responderte. ¿Por qué sí lo va a hacer o por qué no lo va a hacer y cuándo lo va a hacer? Ok, no lo puedo hacer. Partir para muchas cosas. Por supuesto, no lo puedo hacer durante este presupuesto porque no estaba ahí. Durante este año no, porque en el actual presupuesto no. ¿Y el que sigue? Pero en el próximo sí lo voy a hacer. En el próximo sí. En el próximo tampoco lo voy a hacer. A lo mejor en el último año de mi gobierno, ahí vamos a trabajar con ustedes. Y si no se hace así, entonces es exigirlo. Es muy difícil, Mario, que la autoridad municipal se comprometa. Lamentablemente los ayuntamientos no funcionan como un colegiado para recibir, debieran. Para recibir a los ciudadanos. Pero ¿no? debieran, ¿no? Pues ese es su principio. Pues sí, pero lo que encuentras, lo que se encuentra de manera generalizada es que se integra una mayoría dentro del ayuntamiento. El ayuntamiento se integra por el alcalde, los síndicos y los regidores que establezca la ley. Entonces, esa mayoría es la que excluye a los demás miembros del ayuntamiento en algunas ocasiones y además generalmente es solamente un miembro del ayuntamiento el que lleva el control político de la administración del municipio, que es el alcalde, ¿no? Estarás de acuerdo, tengo que ir con Fey, pero estarás de acuerdo que se debe mucho a la apatía de nosotros, es decir, poco nos movemos, lo comentamos en el café, lo comentamos con la flota, en momentos de enojo, pero no nos movemos. En el momento en que nosotros como ciudadanas y ciudadanos hagamos la exigencia del cumplimiento de los derechos humanos en la gestión municipal, creo que tendremos otro país y otro Veracruz en ese sentido del desarrollo comunitario, ¿no? Tengo que ir con Fey, vamos a ir contigo, Fey, pero cuando regrese con Jesús Octavio García González, vamos a hablar un poco de esta reducción de los salarios, qué tan cierto es o no, y qué pasa con los agentes y subagentes y comisariados que no les pagan su sueldo. Seguimos platicando, vamos contigo, Fey.
Muchas gracias, Mario. ¿Está poniendo usted atención? Mire cómo puede abordar la gestión municipal los derechos humanos. Y retomando un poco de lo que nos ha venido platicando nuestro invitado Jesús Octavio el día de hoy, ¿a qué se refiere? ¿Qué quiere decir el enfoque de los derechos humanos en la gestión municipal? Es esto, consiste en incluir y enfocar los derechos humanos dentro de las actividades políticas que tiene el municipio, dirigida a que estas acciones den protección e integridad de derechos humanos pues a todos los habitantes de su municipio correspondiente. Así que continuamos con este tema. Quédese usted con nosotros, por favor. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Antes, le recuerdo los teléfonos a donde usted se puede poner en contacto con Soluciones. El 842-3500, llamadas telefónicas. La línea de WhatsApp es el 2283-1397-86. Ahí estaremos recibiendo sus llamadas, sus comentarios. Y si también usted tiene algún caso o alguna experiencia que quiera compartir con este tema, también la tomaremos en cuenta. Vamos a una pausa y regresamos con más de este Martes Legal en Soluciones. Estamos de regreso con Soluciones en este Martes Legal, en donde estamos abordando el tema del enfoque de los derechos humanos en la gestión municipal. La invitación es para que usted siga la temática que tiene este programa de servicio social que brinda a usted, por supuesto, Radio Televisión de Veracruz. Si usted se encuentra al equipo de Soluciones en las calles, en las avenidas, en las colonias de Jalapa, platique con el equipo de la producción, se salen a hacer sondeos, algunas entrevistas, todo esto, pues con la intención de aclarar dudas y sobre todo también de abordar los temas que a ustedes les preocupan. Hablando del enfoque de los derechos humanos en la gestión municipal, bueno, fíjese que este enfoque considera ciertos criterios claves que orientan su desarrollo. Ponga atención, todas las personas tienen los mismos derechos humanos. Las municipalidades tienen la obligación de garantizar el ejercicio de los derechos humanos de todas las personas, es decir, son los garantes de los derechos humanos en su jurisdicción territorial. 3. La visión y percepción de los derechos humanos debe establecerse desde una mirada intercultural. Continuamos contigo, Mario, con nuestro invitado y, por supuesto, gracias a todas las personas que se comunican. La línea telefónica 842-3500. Voy contigo, Mario. Muchas gracias, Fey. Tenemos varias preguntas para ti, estimado Octavio. ¿Los nuevos funcionarios públicos saben de estos temas? Sí. Porque dan mucho a desear, como en Jalapa, que han ido regresando dinero a la federación y hay muchas deficiencias. Sí, sí deben de saberlo. No, ¿lo saben? Pues no son hechos propios, no me consta, pero deben de saberlo, deberían de saberlo. Es que resultaste muy político para ser abogado, cabrón. ¿Qué retos tienen los municipios para conocer la problemática de los derechos humanos de los ciudadanos y qué sanciones se aplican si no las cumplen? Yo creo que más que retos, obligaciones, ¿no? Obligaciones. La obligación principal, que ya lo hemos dicho aquí varias veces, es garantizarlos, respetarlos, protegerlos y promoverlos. ¿Y qué Esa es sanciones? la principal obligación que tienen. Ok, ¿qué sanciones? Bueno, inclusive se les podría llegar a destituir. Para que eso ocurra, tiene que continuar un camino completo para llegar allá, es decir, interponer una demanda, que la sentencia que recaiga sobre nuestra demanda sea una sentencia condenatoria, además que se rehúse la autoridad, porque hay autoridades que se rehúsan a dar cumplimiento a las sentencias, que se rehúse la autoridad y siga violando derechos humanos. Entonces, a partir de ahí va a recibir una primera amonestación, seguramente después una sanción económica y, por último, se le da vista al Congreso del Estado para que inicie un proceso de remoción. Como ciudadano, ¿cómo puedo hacer exigibles mis derechos humanos a través del presupuesto municipal? Bueno, lo que ya habíamos comentado, Sí. Organizarse con otros ciudadanos y acudir pues, a las instancias municipales. Y esta otra, ¿cómo se exige al municipio que se cumpla con la ley después de una exigencia ciudadana a partir de la demanda de derechos humanos?
no hay de otra, creo, más que entablar un juicio en contra de los propios ayuntamientos que no den cumplimiento. ¿Hay algún ejemplo de casos recientes en donde a los ciudadanos se les haya garantizado derechos humanos o a través del presupuesto municipal? Sí, de hecho hay uno ahora en específico donde algunos servidores públicos fueron excluidos de la remuneración a la que tienen derecho. ¿A qué servidores públicos me refiero? A los agentes y subagentes municipales. ¿Por qué tienen derecho ellos de tener una remuneración? Bueno, en principio, el artículo 115 de la Constitución señala que es obligación de los ayuntamientos, al hacer su presupuesto, el incluir la remuneración que corresponda a todos sus servidores públicos. La ley orgánica del municipio libre dice que los agentes y subagentes son servidores públicos auxiliares del ayuntamiento. Okay. Entonces, si tenía obligación de contemplar en su presupuesto la remuneración, el pago, pues, para todos los servidores públicos y no lo hace para ellos, evidentemente está violando la Constitución. Actualmente, el Tribunal Local del Estado de Veracruz durante este año, yo creo que por lo menos ha estado desahogando demandas contra unos 60 ayuntamientos del Estado, ¿no? Y en todas las sentencias que ha emitido el tribunal son condenatorias hacia el ayuntamiento. Les obliga a pagarle, inclusive les obliga a pagar de manera retroactiva y pues esperamos que a partir de ahí, en este presupuesto que va a aplicar para el año 2020, bueno, ya esté cumplido, hay esa partida presupuestal para pagar para esos ciudadanos. Pues. En donde vivo no han pavimentado las calles desde hace 15 años. He presentado escritos y solo responden que no está contemplada esa obra. ¿Qué hacer? Mira, yo creo que ahí ya pasamos a la parte jurídica, pues. A ver, tú ya lo solicitaste, ya te dijeron que no está contemplada, te debieron de haber dicho que no está contemplada, pero ¿para cuándo la vamos a contemplar? Lo que ya comentabas. ¿No? Todas las autoridades, todas, absolutamente todas, te deben de decir por qué han hecho algo, cuál es el fundamento de por qué lo hicieron. ¿Y por qué no? Y por qué no lo han hecho. ¿Y para cuándo? Pero además, motivar, ¿no? ¿Motivar qué significa? Que te expliquen por qué no se ha hecho. No solamente, no está en el presupuesto. O sea, no. ¿Por qué no está? ¿Por qué no está en el presupuesto? Claro. Es decir, entonces lo que tú recomiendas, Octavio, es presentarlo por escrito, que nos contesten por qué sí, por qué no, para cuándo. Claro. Para que entonces esto nos sirva a nosotros para poder darle seguimiento. Bajar el sueldo por austeridad también afecta mis derechos humanos y mi economía. Sí, por supuesto. A ver, bajar el sueldo por austeridad, ¿qué implica? Pues la austeridad que refiere a que un presupuesto el siguiente año va a aumentar, pero trabajamos bajo el principio de austeridad, y por eso te bajamos el sueldo, bueno, esa austeridad es un pretexto para violar los derechos humanos. ¿Sí? Tú puedes hacerlo exigible y claro. no te lo pueden disminuir. Claro, a ver, ¿cuál es el otro caso? Ni siquiera consensado, así que yo esté de acuerdo y lo firme. No, el salario es irrenunciable y es irreductible. Ya. Salvo cuestiones muy específicas. A ver, si el presupuesto en lugar de crecer, hablamos de los ayuntamientos, ¿no? Disminuye, a ver, el presupuesto de un ayuntamiento, el ayuntamiento de... X, para que no se me sientan. 83 millones de pesos. Okay. ¿No? Y el próximo año tiene presupuestado 98 millones. Entonces, por la austeridad, si lo establecen ellos, le bajan a todo el ayuntamiento, a todo el cabildo, de todos los directivos, el 60% del salario. Digo, a los regidores, a los directores. Y por el otro lado, a los auxiliares municipales les suben el 25% del salario. No, pues no. O sea, no. Entonces, de un lado impactamos de una manera... No se puede, ¿no? Ahora, eso no es posible. ¿En qué sí es posible? Es decir, ¿en qué momento el cabildo de un ayuntamiento sí puede convenir en bajar los sueldos y salvar esta parte constitucional? A ver,
cuando lo que tenía proyectado recaudar el ayuntamiento, recibir al ayuntamiento, no lo recauda. Entonces sí podría impactar no solamente al capítulo 1000, que es el de servicios personales, sueldos y salarios, sino a todas las demás partidas que integran el presupuesto. Manuel Hernández de Jalapa te pregunta, nos dice que su esposa hace 3 años se inscribió a Sedesol, que ha acudido varias veces a las oficinas y no le solucionan nada. Pregunta, ¿qué hacer en este caso que es claramente violatorio de los derechos humanos, toda vez que no ha sido atendida, ¿no? Quiero entenderlo. Necesitaríamos tener un poco de más datos sobre el caso en particular, qué es lo que ha pedido ella, o qué Pues sí, apoyos tenía, a qué apoyos tenía derecho y qué apoyos no se le han otorgado a ella, bueno, y combatirlo. Todo acto de autoridad o toda omisión de la autoridad puede ser combatida legalmente. ¿Te puedo dejar Sí, por supuesto. para que le digas a don Manuel, a ver si te puede dar más datos? Sí, claro que sí. El señor Aguilera de Jalapa. En la colonia Porvenir les falta mucho el agua. ¿Cómo pueden hacer para presionar a SEMAS que les den agua diario? Ya que dice, pues, nosotros pagamos el agua, ¿no? ¿Por qué no tenemos agua diario? Pues ahí no hay una vida digna si no tengo el agua diario. Claro, pero no solamente que te la den todos los días, sino en qué condiciones la recibes, ¿no? Es obligación del Estado darte agua potable. Digo, en otros países abren la llave, meten su vaso, como Y las la beben, películas, sí. y la beben. Pues que es real. Nosotros por error. No es un tema de películas. Es que aquí en México eso no funciona. Ni por error lo vamos a hacer. No, pero allá sí. Porque aquí tienes que abrirle y antes de tomarla la tienes que hervir porque te imaginas que tiene una serie o un nivel de coliformes impresionante. Bueno, no solamente que te la den diario, sino... ¿Cómo te la den? Bueno, que te la den ¿qué de le dices calidad, al pues. señor Aguilera? ¿Qué le recomiendas a él y a los habitantes de la colonia Porvenir? ¿Qué deben hacer? Bueno, en principio, solicitarlo de manera formal, señor Aguilera, con el ayuntamiento. En este caso, si es escrito. del municipio de Jalapa, es Sí, es ante la Jalapa. Comisión Municipal de Agua y Saneamiento, es a ellos por escrito, pedirles que este servicio se los den de manera regular. Digo, manera regular implica todos los días de lunes a domingo. Si ellos tienen algún impedimento legal o técnico que no les permita surtir el agua a esta zona de la ciudad de manera diaria, tendrán que explicárselo a ustedes. Por escrito. Por escrito, así es. Por no escrito. un cotorreo acá No. de cuadernos, no. Por escrito. Por escrito. Para que quede constancia. Así es, y a partir de la respuesta, si la respuesta no satisface al señor Aguilera o a otros amigos que nos estén viendo, entonces podemos ya actuar legalmente para que la Hacer Comisión exigible. Municipal de Agua cumpla con la función que está obligada a hacer. Ahora bien, Octavio, antes de que se nos vaya a acabar el tiempo más adelante, ahora que hablabas de la reducción de los salarios por austeridad, que nos ha quedado claro cuándo sí y cuándo no se puede, ¿qué pasa con estas figuras legales, agentes municipales, subagentes municipales, comisariados, que trabajan, que creo que además son una célula fundamental porque son los que tienen, digamos, el conocimiento claro de lo que pasa en su comunidad, conocen a todas las familias, conocen las problemáticas, chambean, gestionan, pero no tienen sueldo? No, además, de acuerdo a la ley, son los responsables del orden público en su comunidad. Imagínate. ¿No? Del orden público en su comunidad, no Imagínate. tienen ni oficina ni escritorio, excepcionalmente algunos de ellos, pero generalmente trabajan en su casa de domingo a domingo. Si alguien va, les toca la puerta a la 1 de la mañana, a la 1 de la mañana abren para ver cuál es el problema, ¿no? Y el problema puede ser tan amplio como el que se haya extraviado a alguien en la milpa y hay que irlo a buscar, ¿no?
o como que a la 1 de la mañana exista un problema entre jóvenes y la autoridad municipal es la que se tiene que presentar. ¿Cuál es la autoridad municipal? Pues el agente o el subagente municipal. Ya. Menuda chamba y responsabilidad. Así ¿no? es, así es. Ellos evidentemente tienen derecho a tener un salario. O sea, tienen derecho a tener una remuneración, como lo establece el artículo 127 de la Constitución. ¿Qué es lo que dice el artículo? Que todos los servidores públicos de la Federación, los estados y los municipios tienen derecho a recibir una remuneración proporcional a la labor, al trabajo que ellos realicen. Entonces, imagínate si no es violatorio de su derecho humano a esa remuneración y ya de ahí se va concatenando con otros, el hecho que no reciban una remuneración por parte del ayuntamiento y que el pretexto de los ayuntamientos en las respuestas que dan los tribunales es la ley no me dice que les tengo que pagar. Bueno, pero eso no que... Esa es la respuesta que ellos dan. Pero eso dice la ley. Ok, ¿qué dice la Constitución? La Constitución dice pues entonces, que sí se les debe de pagar, que debes de contemplar el pago de todos tus servidores públicos. Si la Constitución lo dice, claro, debe de ser. No tiene que haber otra ley que lo diga. La Constitución lo dice. Sí, por supuesto. Lo mandata. Entonces, se está incumpliendo con un mandato constitucional. Sí, se incumple con un mandato constitucional. Simple y llano, ¿no? Así es. ¿Cómo somos en este país, no? Así es. Fíjate que el señor José Espinoso del Castillo dice que el no haber fumigado y que haya tanto dengue también es culpa del Estado. Y pues que dice que las autoridades dicen que no pasa nada. Yo difiero ahí un poquito, ¿no? Del señor Espinoso, pero bueno, a ver, te escucho. Me hubiera gustado escucharte a ti primero, pero a ver, si nosotros tenemos derecho a la salud, si ese es uno de tus derechos humanos, y para prevenir un foco de infección, inclusive una epidemia, ¿no? Para prevenir una epidemia, la autoridad está obligada o estaría obligada a hacer estas fumigaciones y no las realiza sabiendo que debía realizarlas, entonces hay una violación la autoridad está siendo omisa en cumplir con una obligación que es proteger tu derecho a la salud. Ahora, pero también es cierto que hay dos factores y no de ninguna manera pienso polemizar en este sentido, solo quiero llamar la atención de algo que me parece que ha sucedido siempre porque no nos importa hasta que no tenemos broncas. Primero, las campañas de concientización para que las y los ciudadanos evitemos que haya criaderos de moscos vienen de muchos años atrás, décadas, nos bombardean, han sacado hasta caricaturas y no lo hacemos. Es decir, no acabamos de entender que el mosco transmisor del dengue se desarrollan las larvas en agua limpia y en la sombra, es decir, en el patio de mi casa. Ahí donde lavo la ropa y entonces ya ve que el fregadero tiene pues la parte está rugosa donde ¿no? tallas y la otra donde está el agua. Y entonces dejas un tanto así de agua ahí, la pileta, gracias productor, la pileta. No se ve que no lavo, ¿verdad? Y entonces dejas un tanto así de agua en la pileta, que está abajo pues del techo, del calentador. Ahí hay un criadero de moscos. Dejo una maceta que está sin planta, vacía, o una cubeta, una corcholata. Sí, claro. Nosotros no hemos hecho esa parte, con todo respeto creo que, sin quitar la responsabilidad que tiene el Estado. Pero ojo con esto otro que voy a comentar. Uno de los problemas más serios que ha tenido la autoridad en el pasado para poder fumigar, ¿cuál ha sido? Que era una queja constante de la autoridad. Que llegan a tu casa, te tocan para entrar a fumigar y ¿qué es lo primero que les dices? Que no. Tiene que ver con otro tema, Mario. Sí, no, de acuerdo, pero lo que quiero decir es... Digo, tú vas y tocas a mi casa, y me dices que vas a pasar porque le vas a echar unas piedritas a mi pileta, yo te voy a echar unas piedritas a ti y no te voy a dejar pasar a mi casa. Estoy de acuerdo, pero a ver, Octavio, en la globalidad del tema de hoy,
en la globalidad del tema de hoy. Tanta responsabilidad tiene el Estado como la tenemos los ciudadanos, que no participamos de las acciones y de las decisiones. Lo que tú nos has venido comentando a lo largo del programa. Es decir, tenemos problemas para exigir, para hacer nuestros escritos, para organizarnos como vecinos, para buscar el bien común, ir con la autoridad y tratar de resolver. Pocos lo hacemos. Pocos exigimos y pocos sabemos cómo exigir. Por eso estás aquí hoy, porque nos has dado mucha luz en ese sentido. Pero poco participamos los ciudadanos de los temas que nos atañen. Y tenemos esta otra parte donde todo se lo dejamos siempre al Estado. Ciertamente, insisto, no quiero polemizar, pero ciertamente también, si hay una fumigación, pues deje usted pasar al fumigador, ¿no? Y ayúdenos pues tapando y volteando y no dejando agua limpia en lugares en donde pueden reproducirse los moscos. Si el mosco del dengue no se reproduce en un charco de agua sucia a rayo de sol, ahí no, se reproduce en agua limpia y en la sombra. Y generalmente es en nuestras casas, ¿no? O en nuestros centros de trabajo, nosotros, sí. ¿No? Que tampoco luego de repente nuestro jefe limpia todo o fumiga todo. Bueno, pues como dice mi productor, dice, bien, pues si no levantamos ni la popó de nuestro perro, ¿no? Es más fácil sacar al perro a que haga popó afuera, en la calle, y ahí dejarla, a que la haga en el patio de la casa y la levantemos y la vemos, ¿no? Sí, claro. Es decir, no quiero dejarlo en esa, ahí solo quiero decir que el esfuerzo debe ser conjunto. Y si habiendo un esfuerzo conjunto la autoridad no está haciendo su parte, hay que demandárselo, hay que exigírselo, hay que llegar a las consecuencias que haya que llegar para que nuestros derechos humanos no sean violentados en ningún sentido, en ningún aspecto de la vida. Eso es lo que no podemos permitir. Sí, claro, y además ellos están obligados a eso, a protegerlos. Pues para eso la están. autoridad está obligada a protegernos. O entonces, ¿para qué están? ¿No? Es como aquel gobernante que te dice, es que yo no sabía que me habían dejado esto. Pues y en campaña no lo sabía. Entonces, ¿por qué me prometías? ¿Para qué te metes? No, ¿y para qué me prometiste que tú ibas a limpiar esto? Si yo sí les voy a pavimentar y después te dice, es que no puedo pavimentar porque fíjate que pues, no hay drenaje. Pues ya lo sabías. Entonces, ¿por qué me lo prometiste, no? En el municipio de... ha de ser Alto Lucero, ¿no? Ajá. Quiero entender. Se hizo hace 6 años una planta para 50 casas. El alcalde dijo que estaba liberada. La comisión dice que no les pueden dar luz porque no ha sido liberada. Y la nueva alcaldesa no nos ha querido resolver. Ya acudimos al Orfis y nada. ¿Cómo puedo exigir el cumplimiento de mis derechos humanos en esta situación? Entiendo que es un fraccionamiento. ¿Debe ser un fraccionamiento? Pues no, es un municipio. Ajá. Dice en el municipio de Altaluz, supongo que es Alto Lucero. Ajá. ¿No? Sí. Ok. A ver, si fuera un fraccionador el que lo realizó, el fraccionador tiene la obligación de entregar, una vez que termina el fraccionamiento, con todos los servicios al ayuntamiento, decirle, ya terminé lo que tú me autorizaste, aquí está... Sí, es una planta para 50 casas. Sí, aquí están las calles, aquí está el alumbrado público, aquí está todo lo que yo quedé de hacer como fraccionador. Ahora, te lo doy a ti, municipio, y en ese momento se municipaliza, claro, hay un trámite de por medio, se municipaliza, entonces el municipio es el responsable de esta parte. Como lo está explicando, ¿cómo se llama la persona? No tenemos su nombre. Como lo están explicando acá, yo quiero entender o que no se ha dado esta parte o que si lo realizó el municipio, que no creo que el municipio haya hecho 50 casas, sino un fraccionador, el fraccionador nunca tuvo el permiso de la Comisión Federal de Electricidad por algún tema seguramente de factibilidad. Fíjate este WhatsApp que nos llega. ¿Qué pasa si mi colonia no está municipalizada? ¿Puedo solicitar obras? Es decir, lo estuvo en algún momento, pero debajo del agua. O sea, no lo estuvo, pues, ¿no? Espérame, ¿por qué? Ok.
lo estuvo en algún momento por debajo del agua y la nueva administración ya no la reconoce, aunque la mayor parte de los vecinos pagan los impuestos. Otros no, porque no podemos escriturar por la misma situación. Sí están en un lío, ¿no? Sí y no. A ver, ¿qué yo hay que tengo hacer? derecho a exigirle al municipio, sí, por supuesto. Es decir, ¿dónde se encuentran ellos ubicados? ¿En qué municipio? Supongamos, en el de Coatepec. Pues entonces quien debe de atenderme es el ayuntamiento de Coatepec. Más allá de si se cumplió o no con un requisito para que fuéramos municipalizados. Es decir, no es pretexto. No, este es el resultado de malas administraciones, de prácticas de corrupción que se dan en administraciones municipales y a lo mejor llega una nueva administración y ya sí lo toma. Ok. Ya sí lo toma. Pero no es pretexto, Octavio. No es pretexto, por supuesto que no. En este caso, seguramente hay algunos fraccionamientos que empezaron a construir o a vender sin la factibilidad de servicios. Es decir, el ayuntamiento decía, no construyas ahí, no puedes vender ahí, porque yo no te puedo dar los servicios. Okay. ¿No? Pero es un problema pues, que se tiene que resolver. Al final sí tienen derecho. Violenta los derechos por humanos. Supuesto. ¿Me dejas ir con Fey? Claro que Tenemos que ir con Fey y regresamos a despedir. Vamos contigo y aquí está con nosotros el maestro Octavio García González. Vamos contigo, Fey. Muchas gracias, Mario. Y efectivamente estamos en la recta final de la emisión de hoy de Soluciones. Para ir concluyendo mi comentario, bueno, pues fíjese que la gestión municipal y el enfoque de los derechos humanos es una tarea de todos. Es una tarea de todas las personas que habitan ese municipio sin exclusión alguna. La municipalidad, a través de su gobierno municipal, es el principal responsable de garantizar los derechos humanos de todas las personas que habitan ese municipio. El siguiente jueves fiscal estaremos hablando de la miscelánea 2020, todo lo que usted tiene que saber. Voy contigo, Mario. Gracias, Fey. Gracias a ti, querido Jesús Octavio García González. Gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ustedes por el favor de su atención. Gracias a mis compañeros del staff matutino de TV+. Es una producción de Luis, el doctor Álvarez. Buen día.